Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, última edición de junio, 29 de junio, lunes. Estamos arrancando una nueva semana informativa en Extra Plus, como siempre, echando un vistazo a los principales hechos de nuestro planeta al finalizar el primer semestre del 2020. Bienvenidos, Cairo, Humberto. Bueno, buenos días, Néstor y distinguida audiencia de Adelante Nicaragua. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, pues sí, estamos Cairo. despidiendo junio. Estamos despidiendo junio. Adelante, Cairo. Estamos esperando tus saludos al respetable. Cairo. Sí. Adelante, adelante, hermano. Bueno, yo quisiera comenzar en esta ocasión hablando un poco sobre... A ver, se nos perdió Cairo, Hemos tenido problemas con la comunicación. ¿Iba acaso a hablar sobre el tsunami que ha significado políticamente las elecciones municipales, su segunda vuelta en Francia? Digo, por si entramos en el tema o nos dedicamos a otra cosa. Pues a ver, yo creo que por ahí podríamos ir empezando, Humberto, para mientras Cairo se logra reconectar, porque parece que se desconectó Cairo. Ajá, ok. Entonces decíamos que este mes de junio termina prácticamente con una gran derrota electoral sufrida por el partido macronista, la República en Marcha, o sea, la República en Marcha, del presidente francés Emmanuel Macron, donde con una participación de apenas el 35% del electorado, con una abstención que ronda el 60%, fueron electos, al menos renovados, tanto los alcaldes como los concejales de 5.000 municipios franceses. La derrota del partido del presidente francés es sustantiva prácticamente en todo el territorio de la. Por lo demás, lo que denota esta contienda electoral celebrada ayer es que se sella la derrota, el fracaso electoral de Macron a nivel municipal. Se confirma el ascenso de los verdes. Las izquierdas unidas renuevan mandato en París con la gaditana, de origen gaditano, española, por tanto, Anne Hidalgo, alcaldesa reelecta de París. Consiguen recuperar Marsella después de 25 años, y los verdes, en su ascenso imparable, logran conquistar las alcaldías de Lyon, Estrasburgo, Tours y Besançon. También lograron ganar en Burdeos y en Marsella, y apenas a 227 votos se quedaron de arrebatarle Lille a la histórica candidata socialista Martine Aubry. Hay que decir que estos comicios municipales de ayer estuvieron marcados por el gran miedo de los ciudadanos franceses a la pandemia del COVID, ¿no? Eso incidió mucho, que tuvieran mucho miedo de contagiarse y salir de sus casas a votar, ¿no? No en balde han habido una serie de rebrotes. La ultraderecha francesa, encabezada por Marine Le Pen en su partido Reagrupación Nacional, RN, Resistencia Nacional, pero más conocido como Agrupación Nacional, logró conquistar la alcaldía de Perpiñán, la Cataluña francesa, ¿no? Y es el mayor logro electoral que consiguen en 25 años. Quien ganó ahí es Luis Alliot, que es el ex novio de la señora Le Pen, ¿no? Entonces, el alcalde saliente, que es un catalán de raigambre, no en balde se apellida Pujol, se llama Jean-Marc Pujol,
tenía una imagen sumamente degradada porque de los 120.000 vecinos de Perpiñán, muchos integrantes se pasaron a apoyar a Liotman. De manera pues que tsunami para el Partido de la República en Marcha, para el presidente Macron, ascenso de los verdes, un significativo repunte y sostenimiento de las izquierdas unidas, los socialistas con la izquierda unida de Mélenchon, el significativo triunfo de la extrema derecha, la ultraderecha en Perpiñán y la convocatoria de 2 referéndums ecologistas que ha hecho esta mañana en París el presidente Macron debido a la presión de los sectores ambientalistas. Ese sería el comentario respecto a las elecciones municipales francesas del día de ayer domingo. ¿Vos tendrías, Cairo, algún comentario al respecto? No, básicamente hubo una concurrencia de más del 60%, que es bastante buena, considerando... Menos, Cairo, menos del 60%. Una abstención del 60%, hermano. 62.90 de abstención. Así es. La cosa. 62.90 de abstención. Pues, es al revés. Agachate, María, volteate, que digo el otro. Adelante. El caso es que también el domingo hubo elecciones en Polonia. El partido Derecha y Justicia con su candidato jefe de Estado Andrzej Duda consiguió el 41.8% contra el exalcalde de Varsovia que consiguió el 30.4%, el señor Trzaskowski. Lo importante de esto es que entre otras cosas, el señor Duda, antes de las elecciones, el 24 de junio, estaba en Washington. Se le considera el candidato, básicamente, el candidato predilecto de Trump. El 24 de junio, el hombre estaba en Washington, habiendo sido el primer mandatario que llega a Estados Unidos después de toda esta pandemia. Llega a Washington y Washington repite de alguna manera el ofrecimiento que le está haciendo Estados Unidos de una base militar de Estados Unidos en Polonia, al cual él desde ahora llama Fuerte Trump. Eso en el contexto de que después del año pasado, el viaje de Helsinki, etcétera, el presidente Trump decide retirar de Alemania 9.500 efectivos militares. A ver, se nos pegó Cairo. Sí, se quedó pegado, pero para que no perdamos... Bueno, aquí adelante. Aquí está. Es que te nos pegaste un momentito, hay un Cairo. acuerdo... digo, de que aparte de que le está ofreciendo el fuerte Trump, ¿verdad? Pero la OTAN tiene un acuerdo de no instalar bases militares alrededor de la frontera con Rusia. Y en este caso, esto sería inevitablemente iría a alterar ese acuerdo. De manera que lo que tenemos aquí es una elecciones que va a segunda vuelta, va para el 12 de julio, en donde de alguna forma u otra el estado de la democracia en Polonia está en entredicho. Hay aspectos sociales muy importantes, sobre todo que Polonia en este momento está ya en una recesión, que es la primera recesión fuerte desde que salió de los países del este, ¿verdad? Ahora también de la necesidad de tener apoyo y de tener una plataforma. Duda está reafirmando su alianza con Orbe en Hungría y con los partidos de la ultraderecha
Quedó pegada atrás de la Sí, imagen. Una corte, no te va no, adelante, Cairo. Una corte en Estados Unidos falla contra la reasignación de $2.500 millones que Trump asignó para la construcción del famoso muro, diciendo de que eludió al Congreso, que es el que decide el uso de esos fondos. Ya el sábado pasado en Tulsa, Arizona, inauguró un trecho de 320 kilómetros. Y de estos 2.500 que le están prohibiendo hacer uso de ellos, ya tenía comprometido 1.300 millones en Arizona. Debo decir de que otro juzgado en New Orleans le aprobó el uso de 3.500 millones de dólares que también lo saca del presupuesto del ejército para la construcción de este bendito muro. En el discurso de Arizona, Trump dice de que este muro no solamente va a parar la inmigración, sino que va a parar el virus también. Y mira qué interesante, lo dice precisamente en Arizona, que es el estado, hoy por hoy, en este último brote de la pandemia, que más casos está teniendo en las 2 últimas semanas. Es decir, pasó Nueva York y entra ahora Arizona a ser el pico de la pandemia en los Estados Unidos. Sí. Sí, pero en cualquier caso, complementando en el caso de Polonia, hay que decir que con prácticamente el 100% de los votos escrutados, el 99.7%, Duda alcanzó casi un 44%, el 43.67%, lo cual no le aclara el panorama, porque en la segunda vuelta que está prevista para el 12 de julio, el domingo 12 de julio, tendrá que enfrentarse al liberal Trzaskowski, que obtuvo el 30.34% de los votos. Y si a eso se le suman el 13.85% que sacó el ultraderechista Bosak, perdón, el periodista Holomnia y el 13.85% y el ultraderechista Bosak el 6.75%, vemos que Dudas está obligado a recabar los apoyos tanto de Holomnia como de Bosak si quiere ganar la segunda vuelta, porque tal y como está la redistribución de votos después de esta primera vuelta, todo apunta a que en la segunda estarían prácticamente en un empate técnico, Duda con Trzaskowski, ¿no? Así que no hay nada para nadie de momento en las elecciones polacas. Más bien se dice que el efecto Kaczynski, que es el gemelo sobreviviente de los fundadores del partido Ley y Justicia, que está en el poder desde hace años en Polonia, la sombra de Kaczynski planea sobre Duda, porque todo el mundo piensa, y ha sido el eje central de los rivales políticos de Duda en las elecciones, que Duda no es más que un títere de Kaczynski, lo cual está por comprobarse. Y para que no salgamos de Europa, rápidamente mencionar la condena a prisión del ex primer ministro francés François Fillon, que esta mañana fue condenado a 5 años de cárcel, 2 de los cuales de prisión firme y 3 de los cuales de exento de cumplimiento, acusado por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales. François Fillon fue el primer ministro y por tanto jefe de gobierno durante la presidencia de Nicolas Sarkozy del 2012 al 2017. Así están las cosas en la Grande France, entre otras, ¿no? Ok, Francia, Polonia, mencionaba Cairo el tema de los Estados Unidos, y voy a rescatar 2 cosas. En Polonia, el fuerte Trump, las relaciones con Rusia, el movimiento de tropas cerca de la frontera con Rusia, el muro en Arizona, o en la frontera sur de los Estados Unidos, y todos los presupuestos que se han aprobado y desaprobado para el presidente Trump. Y voy a unir eso, voy a hacer una ensalada
y voy a sacar como producto las supuestas acciones rusas en contra del ejército de los Estados Unidos, que el presidente Trump ha negado tener conocimiento sobre esa información que ha aparecido en importantes medios de comunicación en los Estados Unidos este domingo. Comentarios al respecto. Me imagino que te estás refiriendo a la última información sobre la influencia de la inteligencia rusa con los talibanes para efectos de, Sí. de tener mayores bajas americanas. Bueno, eso me parece un tanto fuera del contexto, ¿verdad? Porque no necesita los talibanes ninguna motivación adicional para continuar una guerra que además lo han estado haciendo de una forma altamente eficiente, al punto que ya controlan más del 60% de la población con gran influencia en el resto de ese terreno. Y que en cualquiera de los casos, los talibanes en su momento fueron parte de esa fuerza precisamente contra la invasión rusa. De manera que no le encuentro mucho asidero a eso. Sí, es que justamente, a ver, los rusos no son amigos de los talibanes, más bien fueron los enemigos de los talibanes en los 80. Claro, claro. Pero si uno se hace eco del tan traído y llevado libro de John Bolton, La habitación en que sucedió. La habitación en donde ocurrió. Sí, o en donde ocurrió. Que no es para tanto, pues el tal libro, si uno le hace una lectura así a vuelo de pájaro, como he logrado hasta el momento hacerle yo, se encuentra con que hay un aparente balance de mentiras y de verdades, una proporcionalidad entre lo que es mentira y lo que es verdad. Yo me inclinaría más allá por la mentira, pero además ratifica que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos desnudo en materia de capacidades para manejar la política interna de ese gran país, ¿verdad? Disque líder del mundo capitalista, y no solamente en la política interna norteamericana, sino en la política internacional. Eso viene a confirmarlo Bolton de una manera, diría yo, que aplastante. De manera que imaginémonos, no nos imaginemos, simplemente retomemos lo que dice. En apretada síntesis, Bolton viene a decir que la política exterior de los Estados Unidos se reduce a garrote y más garrote. Es triste esa reducción. Dice cosas como que conocida, pero bueno, que en Venezuela, en el caso particular de Venezuela, Trump era presa de una gran indecisión con respecto a Guaidó, de quien Donald Trump, y cito textualmente, valga la redundancia, la cita de Bolton, llegó a decir que a Guaidó le faltan, es decir, no tiene lo que hay que tener, una expresión muy significativa. Y cita una conversación telefónica de Trump con Putin, donde dice Bolton que Putin llegó a comparar a Juan Guaidó con Hillary Clinton. Una comparación un poco extraña, pero que es explicable. Hay afirmaciones tan llamativas pero reveladoras como que Trump se impresionó cuando vio los uniformes de los generales venezolanos. Por lo visto tenía un cliché de imagen preconcebido, pensando que los generales venezolanos iban a estar todos harapientos, o zaparrastrosos. De la OEA, imagínense, que dice Bolton que es una organización moribunda que solo reanimaron para intentar ayudar a Guaidó en el caso venezolano. Del Grupo de Lima y la rapidez con la que expresó su apoyo a Guaidó, y así como los otros 50 países que dicen que reconocen a Guaidó en el mundo como presidente de Venezuela. Dice que el Grupo de Lima nos bastó solo un telefonazo, ni siquiera de Trump, sino de la Secretaría de Estado, para que inmediatamente apoyaran, valga la redundancia, la decisión de apoyar a Guaidó. Y en el caso de las sanciones a Cuba y a Nicaragua, Bolton se hace eco de la inutilidad de estas sanciones que hasta el momento no han llegado a nada.
No sé qué comentarios más puntuales pueda tener Cairo con respecto a Bolton y su libro. Mucha Adelante. publicidad me parece a mí para poder vender el Hablar libro. del asunto del BID, ¿verdad? Porque, vaya, al final el de Estados Unidos quiere poner un presidente y este presidente que quiere poner Estados Unidos es precisamente alguien a quien a que Bolton llevó a su puesto actual. Y que representa, por supuesto, representa a la política básicamente de Bolton, que es Mauricio Kleber. Ahí lo tengo. Y en otras palabras, el hombre, el puesto que tenía era el encargado de los asuntos occidentales, ¿verdad? Puesto por Bolton, y ahora lo quiere poner a ese personaje en la presidencia del BID. Lo que de alguna manera es considerado por los latinoamericanos como un precedente, como una agresión al sistema multilateral. El nombre del señor es Mauricio Clover Carone, ¿verdad? Y ha tenido además una amplia, pero amplísima, un intenso rol en todo lo que es las sanciones a Venezuela, el capítulo de los camiones con comida en Cúcuta a Venezuela, todo lo que fue la situación de la base aérea Carlota, etc. Y hablando de Venezuela, y leyendo lo que Bolton dice, que entre otras cosas menciona también a la OEA, y literalmente dice, hace mucho una de las más moribundas organizaciones internacionales despertó, y despertó entre otras cosas, dice Bolton, para ayudar a Guaidó. Siendo así las cosas, viendo todo lo que pasó, como mencioné, desde Guaidó hasta Cúcuta, hasta Carlota, la liberación de López, la incorporación de López a la base aérea Carlota, que nunca se tomaron, dicho sea de paso, porque la idea era tomar la base militar y después irse a Miraflores. Todo esto demuestra, pero con la mayor amplitud posible, la intensidad y la cantidad de veces en donde Estados Unidos y la administración Trump básicamente ha estado involucrada en una acción de injerencia en los asuntos de Venezuela. No cabe la menor duda de esa situación, y en este sentido este libro de Bolton lo deja muy claro. Obviamente al final, en las 4 o 5 últimas páginas del capítulo de Venezuela, habla de que el asunto está alrededor de los militares y específicamente los cubanos que están detrás de esos militares, pero poniendo aparte eso, que es una opinión ya de Bolton, la verdad que el recuento que hace, la información que da acerca de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela es más que suficiente. Incluso cuando él habla en Florida y menciona la troika internacional, lo hace en un momento determinado cuando incluso Estados Unidos ya tiene planes militares para invadir Venezuela. Y esto que cuando Maduro ha hecho alusión a esto, pues, se le ve como que no tenía la información adecuada, y efectivamente la tenía. Trump habla de Maduro y dice que es un hombre demasiado inteligente y duro, y habla de Guaidó y dice lo que ya dijo Humberto, le faltan muchas cosas para hacer el rol. Lo interesante es que a estas alturas de cara a Venezuela, está claro de que después de 3, 4, 5 intentos, el último con los militares en la balsa, etcétera, no han podido ni van a poder votar a Maduro. Entonces de alguna manera están aterrizando en el campo de la práctica política, e incluso están abriendo la posibilidad para que Trump se reúna con Maduro, lo cual Maduro ya lo ha solicitado anteriormente. Desde esa perspectiva, me suena de que es claro no solamente la injerencia, sino la cantidad de veces que Estados Unidos ha estado
con su injerencia en Venezuela, y la posibilidad de que se abra un canal de discusión directo entre los dos presidentes. Cosa que de alguna manera han venido diciendo en los últimos días, ¿no? La posibilidad de un diálogo Estados Unidos-Venezuela, que todavía eso está en veremos. Maduro dijo que él estaba dispuesto, habría que ver qué más ocurre en ese sentido. Yo realmente me toca irme a la pausa, pero antes de irme a la pausa quería retomar el tema de los rusos y la administración Trump. La administración Trump empezó supuestamente por la injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Una investigación que no ha ido para ningún lado, que más bien ha significado una serie de cargos que han ido cediéndose durante el trayecto de la investigación, y ahora parece casi al final o a lo que podría ser el final de la administración Trump, una nueva intervención de Rusia ahora en Afganistán. Me parece que hay más fines electoreros aquí que otra cosa, ¿no? Todo lo que hay en las decisiones políticas de Trump son totalmente electoreros. Bolton también se hace eco de que en definitiva la política, si es que se le puede llamar así, de Trump se reduce a llamar la atención a como dé lugar. Expresión que ya hemos utilizado en más de un programa siempre que nos hemos referido a Donald Trump. Pero brevemente, volviendo a lo de la presidencia del BID y el candidato boltoniano, si se me permite la expresión, pues yo dudo que pueda tener mucho éxito dicho candidato, el señor Mauricio Corini, como se llame o se apellide más concretamente, porque con lo que dice Bolton, no solamente de la OEA, sino el impacto que eso provoca en la mayoría de los gobernadores latinoamericanos en el BID, que son multilateralistas, frente a un defensor del unilateralismo como es el John Bolton, pues no creo que pueda tener mucho éxito la candidatura apoyada por Bolton, ¿no? Y además, Bolton es un hombre acabado hoy por hoy. Si algo resuma, trasciende, suda el libro de Bolton, es su decepción por no haber podido lograr que lo nombraran secretario de Estado. A lo más que llega es a que le ofrecieran el deputy, ser secretario de Estado junto, lo cual él abiertamente rechazó. Digo que pues, le parecía poco y que no estaba para eso. Eso sería lo que quería comentariamente comentar. Cairo, bueno, antes de la pausa. Creo que con lo del BID, ¿verdad? Es necesario apuntar también de que hubo una carta de los presidentes Ernesto Zedillo, Manuel Santos, Cardosa de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y Julio Sanguinetti de Uruguay, donde dicen de que le recuerdan de que el banco fundamentalmente es un banco de ideas, no es un banco de ideología, que es un banco pragmático y un banco respetuoso, y que además tiene una visión integral del desarrollo, sin ningún tipo de exclusión. Y habla de quiénes han sido los directores del banco, comenzando con Felipe Herrera, de 1960-70, Antonio Ortiz Mena, mexicano, de 70-88, Felipe Herrera, chileno, Alberto Moreno, el actual, es creo que es de Uruguay. De manera que siempre ha sido básicamente el presidente latinoamericano. El opositor, en este caso, y fíjate que interesante para efectos de Nicaragua, por ejemplo, el opositor a Mauricio es precisamente la señora Chinchilla. Entonces ahí tenés una situación en donde efectivamente mira que la política al final es A ver, está teniendo problemas ahí en la conexión. Una de sus mejores opciones, ¿verdad? Pero mira, eso de el candidato de Estados Unidos y la Chinchilla es escoger entre lo más malo y lo más peor.
Por eso te digo, la política, de nuevo, es la ciencia de lo posible. Tenés dos escogencias, ninguna te gusta, pero tenés que optar por una. Vas a optar de alguna manera por la que posiblemente podás al menos negociar. Y no hay ningún candidato o candidata alterna ahí. Hubo un candidato argentino, pero ya renunció a la carrera. ¿Renunció o lo renunciaron al final de cuentas? Exacto, una de esas dos cosas. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Vilés Bermúdez. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Vilés Bermúdez. Pregunto, solamente por seguimiento, ¿cómo sigue la frontera entre China y la India? Preparándose para pegarse más en serio, que creo que la conclusión a la que llegamos en la edición anterior. No sé si hay algún dato más tranquilizador o más alarmante por parte del despliegue de fuerzas militares, tanto hindúes como China, a uno y otro lado de la frontera de 3.500 kilómetros tan caliente en esa zona del continente asiático. Cairo. Es interesante que incluso Pakistán, por el lado de su frontera, está a su vez reforzando militarmente la parte de la frontera Pakistán con Kashmir. Kashmir tiene frontera con Pakistán y tiene frontera con la China al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, en principio India y eso está en pendiente todavía. Ha habido movimiento de tropas, la región permanece muy tensa. No ha habido nuevos enfrentamientos, o por lo menos no se han reportado nuevos enfrentamientos. Solamente los garrotazos a los que llegaron hace 2 semanas, los garrotazos, pedradas y trompones, porque fue enfrentamiento cuerpo a cuerpo el que hubo entre ambos ejércitos, no hubo un solo disparo. Lo más que utilizaron fue unos tubos como partes que les habían soldado, pues tubos que me parece que arrancaron como de torretas como escalas para subir torretas. Alguna foto que otra salió en ese sentido. Sí. Pero nada más de momento. Sí. Bueno, lo que decíamos en la edición anterior es que el gran problema es que estamos hablando de 2 potencias nucleares que paradójicamente se han enfrentado a mano, no se han enfrentado con el uso de las armas de fuego en la continuación de un conflicto sobre esos 3.500 kilómetros de frontera que menciona Humberto, que ya lleva décadas, 60 años en problemas esa región del planeta. Ok. Sí, no, y además y es quizá un tanto peor, Néstor, en el sentido, de nuevo, de Pakistán, que el año pasado sí tuvieron muchísimos problemas que en su momento los comentamos. Pero no olvidar que Pakistán es también nuclear. De manera que de fondo tenés a 3 potencias nucleares. 3 potencias nucleares, efectivamente. Efectivamente, 3 potencias nucleares. La China, la India y Pakistán. Continúa el plan saliendo de las fases de confinamiento a causa de COVID-19. Sin embargo, nada está dicho sobre este virus que ya tiene más de 10 millones de personas contagiadas, o más bien diagnosticadas positivamente como contagiadas por el SARS-CoV-2. 500,000 de personas prácticamente ha fallecido desde diciembre pasado, cuando se empezaron a reportar los primeros casos en China.
Una de las víctimas continúa siendo para muchos la economía del mundo. Ya mencionábamos que, por ejemplo, para Polonia estamos hablando de un país que está entrando en recesión. A propósito de sus elecciones, está entrando en recesión por primera vez después de haber salido del bloque de países socialistas, del bloque de países del este. Y como Polonia probablemente pueda que otro país pueda entrar también a recesión, ¿ah? Es decir, hablando de economías fuertes, las economías europeas principalmente, Estados Unidos sigue batallando, el presidente Donald Trump, por mantener a flote la economía con ayudas y demás. No sé qué tienen Cairo, Humberto, al respecto. Bueno, yo creo, mira, que una de las cosas que se está viendo es de cara a ese horizonte del próximo día, es que hay una fragmentación y hay una descomposición del orden mundial. Incluso algunos dicen que este es el tiempo perfecto para hacer cualquier cosa. En este sentido, 84 países han creado ya leyes de emergencia y se han propuesto elecciones en Bolivia, se han propuesto Azerbaiyán. En la India están presionando más a los musulmanes después de la ley famosa de expatriación del año pasado. Da la sensación de que en medio de esto no es la pandemia quien está de alguna manera provocando estas consecuencias, pero de alguna manera ya existía un buen basamento, que la pandemia fue un disparador para que todo esto se expandiera, ¿verdad? Y dada primero y haber manejado bastante bien ese primer brote, al menos, es el que está saliendo económicamente al momento mejor en esta crisis, por efectos de la recuperación, por efectos de la inversión, de la producción, etcétera. Esto hace dentro de Occidente ver dos cosas. La primera, Estados Unidos. Estados Unidos sale bastante mal de esta crisis, que se le une a su crisis política, que se le une al periodo electoral, que se le une a las grandes manifestaciones racistas alrededor de la muerte de George Floyd que ya hubieron, y que existe además una situación de deterioro de la imagen de Trump por todos lados. Y la Unión Europea, que de alguna manera lo señalamos la vez pasada, su falta de cohesión alrededor precisamente de medidas paneuropeas para solucionar esta crisis, más bien en su momento de máxima tensión, cada uno habló para cada cual, incluso prohibiendo en algunos casos, específicamente a Italia, la importación que Italia estaba haciendo de productos de equipo médico. Europa sale mucho más desunida, sale mucho más desgastada, sale mucho más, de alguna manera, agudizada toda su problemática social, y además su problemática de la existencia misma de Europa como Unión Europea. Bueno, pero sí, además de los comentarios de Cairo con respecto a la problemática europea que se ha visto agudizada con esto de la pandemia, ya vemos que desde el punto de vista económico, que es la prioridad, ver cómo reactivan la economía europea, no hay más allá que la propuesta de la Comisión Europea de 750.000 millones de euros. No han logrado ponerse de acuerdo todavía, después de 3 o 4 rondas virtuales de los jefes de Estado y de gobierno. Se espera que puedan estar en capacidad de hacer una ronda presencial a mediados de julio y tomar una decisión al respecto. Siguen las reticencias y, por tanto, la renuencia prácticamente total de los llamados países frugales, Austria, Holanda,
Bélgica y Dinamarca, si mal no recuerdo, en contra a que los países del sur, entiéndase, los más perjudicados, Italia, España, Francia, puedan beneficiarse de estos fondos económicos para reactivar la economía. Sigue la discusión, todavía no está claro quiénes dentro de eso que llamamos desescalada van a abrir sus fronteras. Se dice que para pasado mañana, el miércoles, la Unión Europea va a abrir fronteras a 15 países fuera de el continente europeo, dentro de los que cabe destacar China, por ejemplo, pero no Estados Unidos. Y siguen, veremos, el proyecto europeo para que pueda cohesionarse. Unos dicen, los más optimistas, que la von der Leyen, la presidenta alemana de la Comisión Europea, está actuando con firmeza y bien. Otros dicen que no ha dicho nada. Yo creo que a estas alturas, si hablamos de un empate, de los que estén a favor de que ha hecho y de los que estén más bien a favor de que no ha hecho nada, pues no estaríamos lejos de la realidad. Pero qué duda cabe que los rebrotes de la pandemia, en este caso del coronavirus en particular, que se han dado en varios países de Europa, ¿no? En la misma Italia, que fue el más afectado inicialmente, en Portugal, que acaba de obligar a confinar a 3 millones de personas en lo que se llama el cinturón de Lisboa, ¿no? Lisboa tiene 24 distritos, 19 se han visto confinadas a su población por la cantidad de rebrotes que se han dado. En la misma Alemania, más allá del incidente de una fábrica de carne, ¿no? Donde se dieron cientos de infectados, ¿no? En el caso de Rusia, ¿no? Que se cuestionaba mucho el desfile por el 75 aniversario de la victoria sobre el nacionalsocialismo, sobre el racismo, la semana pasada en Moscú. En fin, estamos, yo creo que a estas alturas muy lejos de poder hablar de que se superó la pandemia y alegremente hacer lo que Alexander Duda hizo, ¿no? Saltar el océano para ir a rendirle pleitesía a un dudoso gobernante, digo dudoso en materia sobre todo de pandemia, ¿no? No podemos ocultar los casi 2 millones de personas infectadas en Estados Unidos y el récord, el triste récord de muerte producto de la pandemia que hay en los Estados Unidos. De manera que ojalá me equivoque y que los efectos fuesen solo económicos, más allá de la vida humana que nos está costando, y que pudiésemos remontar lo antes posible los efectos. Me estaba leyendo esta mañana que se habla de que la famosa inmunidad de rebaño no necesita de un 60% de la población total del mundo para poder considerarse como tal, sino que hay algunos estudios científicos que informan de que con el 43% bastaría. Pero hoy por hoy todo eso está por verse. Y como suele decirse coloquialmente, desafortunadamente no hay nada para nadie en materia de superación de la pandemia. Bueno, pero todo eso todavía es teoría, es Ahora, decir, sobre el coronavirus, mucho es teoría. Cairo. Agreguemos, Néstor, de que a lo dicho de la economía norteamericana y el estancamiento en que se encuentra, igualmente la Unión Europea, y que China efectivamente se está recuperando a mayor velocidad, pero no quiere decir que tenga abierta todos sus mercados para importar, sobre todo de América Latina. América Latina y América Central y nosotros mismos estamos en una situación más delicada en el sentido que los mercados de nuestras exportaciones están ahorita en un periodo de convalescencia. Y además, esos mismos mercados básicamente son también los mercados financieros nuestros, que igualmente esa debilidad se traslada también a la finanza, ¿verdad? De manera que el día después de la pandemia, desde ahora luce como una nueva crisis social
económica, etcétera. Sí, no, y ahí es donde precisamente la calidad de los gobiernos que existan en América Latina va a ser la diferencia en términos de cómo se va a salir de esa crisis, sobre todo por efectos de del sentido de reivindicación de los derechos sociales que de alguna manera gran parte de la población de toda esta área se está viendo afectada. Efectivamente, efectivamente. Bueno, solamente apunto algunos datos. El CEPREDENAC, que es el Comité de Atención y Prevención de Desastres del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, tiene reportadas casi 110.000 personas confirmadas en la región centroamericana. 44.000, más de 44.000 personas se han recuperado, según el CEPREDENAC. Hay poco más de 2.800 fallecidos en la región centroamericana. El país más afectado es la región centroamericana, recordando que el sistema de integración centroamericana incluye también a República Dominicana, es justamente este país caribeño. La República Dominicana tiene 31.816 casos confirmados acumulados, ¿no?, desde que se detectó el primer caso en el país, y 733 fallecidos. 17.000 personas se han recuperado en República Dominicana. El país menos afectado es Belice, con 24 casos confirmados desde que se detectó el primer caso en ese país del norte de Centroamérica. Pero bueno, ¿por qué voy a estos datos? Porque si bien estamos hablando de temas de economía, hay un tema que tiene que ver con la República Dominicana y las elecciones que estaban previstas para este año y que efectivamente se van a realizar a mediados de este año. Unas elecciones que de alguna manera van a estar un tanto complicadas para el partido de gobierno, por cuanto este partido se ha dividido, permitiendo que la oposición gane terreno. No sé si tienen algún comentario al respecto, Cairo o Humberto. Bueno, la última vez que estuvimos hablando de República Dominicana, hablamos de esa confrontación entre Medina por un lado y Fernández por el otro, que han sido los líderes del partido de gobierno, y que en algún momento determinado estaban en posiciones seriamente adversas en términos de la confrontación que tenía, que evidentemente favorecía a los otros partidos políticos. Entiendo que esto se ha mejorado, aunque no necesariamente superado, y que de alguna manera los partidos de oposición están sacando ventaja, y como suele suceder, sacando ventaja sobre todo de la situación de la pandemia. Recordemos de que en algunos casos, nosotros no somos una excepción, el asunto, el gran problema de salud pública de la pandemia se ve agudizado por la politización que de esta situación de salud pública hacen a algunos movimientos sociales. Efectivamente, en las campañas que se han estado realizando, en las campañas electorales que se han estado realizando en la República Dominicana, ves a los candidatos repartiendo kits de salud que incluyen mascarilla, jabón, alcohol gel, incluso yendo a los hospitales y demás, ¿no?, como parte de la campaña electoral. Es decir, ha sido el COVID el centro de la campaña electoral de alguna manera. ¿Ibas a decir algo, Humberto? Y fíjate que interesante. Hace la semana pasada, perdón. Yo lo que iba a decir que evidentemente el divide y vencerá es la mejor campaña electoral que la oposición puede tener en República Dominicana a propósito de las elecciones próximas, con COVID o sin COVID, que decía Néstor. Y desgraciadamente la politización de la pandemia es una nefasta costumbre por estas tierras, de América Latina en particular,
en todas las partes, ¿no? Pero aquí se hace sentir sin ningún asco, sin ninguna capacidad de reflexión. Gente que jamás se ha preocupado por restituir los derechos de la gran mayoría se pone a politizar esta trágica situación de salud, ¿ya? Para intentar obtener rédito de algún tipo de cara a un futuro electoral cada vez más cercano. Estamos diciendo abiertamente en el caso particular de nuestro país, donde, como sabemos, habrá elecciones el próximo año. Pero, en fin, las responsabilidades que le correspondan a cada quien, yo creo que van evidenciando que las oposiciones que quieren o intentan ser oposición y tratan de dividir las unidades de los partidos en el poder, no lo tienen muy claro, mucho menos en el caso particular de nuestro país, donde estamos viendo ese pleito interminable de perros, por calificarlo de alguna manera, y gatos, en torno a las migajas de las millonadas de dólares que arrojó el imperio para financiar intentos de golpe de Estado y ahora utilizar el tema tan sensible de la pandemia como una presunta cabeza de playa o punta de lanza para tratar disque de arrinconar al gobierno constitucionalmente establecido en Nicaragua. Pero en fin. Las dos imágenes. ¿Perdón? A ver, Cairo. ¿Qué pasó? Bueno, parecía que Cairo iba a decir algo, pero más bien se nos perdió la señal de Cairo. ¿Terminabas la idea, Humberto? Sí, no, solamente decir eso, que no es admisible, ¿ya?, desde ningún punto de vista, politizar la situación sanitaria de un país donde más bien que mal vamos logrando superar las dificultades derivadas de una situación sanitaria como la provocada por la pandemia. Sí, bueno, desafortunadamente sí se ha sido un tema para hacer politiquería, diría yo, ¿no? No solamente en Nicaragua, ya vimos también República Dominicana que de cara a las elecciones es un tema que se está tratando. En muchos otros países así ha ocurrido. Ya mirábamos en España, por ejemplo, que a país al que le hemos venido dando seguimiento aquí con Humberto, cómo la oposición había aprovechado para pasarle facturas al presidente Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, en Francia, en Alemania, es decir, en un montón de países se ha venido utilizando la pandemia justamente para hacer campaña política. Yo quería, Néstor, antes de que nos termine de alcanzar el tiempo previsto, comentar el hecho histórico de la formación de gobierno en la República de Irlanda, porque si es posible, ¿no? Porque ahí los dos partidos políticos que surgieron a raíz de la guerra civil irlandesa, estamos hablando de la República de Irlanda, no Irlanda del Norte, en 1922 al 23, con posterioridad a la independencia de Gran Bretaña, que se dio en 1921, estos dos partidos políticos han logrado formar por primera vez una alianza tripartita, ahora explico cuál es la tercera parte de la misma, para seguir en el gobierno. Tanto el Fianna Fáil, que ha dominado la historia de la República Irlandesa, junto con el Fine Gael, ¿ya?, desde el 9 de febrero que se dieron las elecciones en Irlanda, han venido negociando hasta lograr coronar esta alianza tripartita que ha tomado posesión el pasado sábado, ¿no? Y lo curioso es que el tercer socio ha sido el Partido Verde, el Green Party irlandés, ¿no? Entonces, esta alianza, decíamos que además de costosa,
ha acelerado el cambio, el giro histórico que se está dando en Irlanda en las últimas décadas. Desde que Irlanda entró en la Unión Europea hasta que dejó de ser la reserva espiritual de Europa, se suele decir la otra, porque en principio, en una época, sobre todo posterior a la Guerra Civil Española, se hablaba de España como reserva espiritual europea, sobre todo en la época del franquismo, por la influencia del catolicismo, que en uno y otro lado siempre ha sido sumamente apreciable. El último primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que forma parte de esta coalición de gobierno y es el líder del Fine Gael, o Fine Gael, si lo decimos literalmente, es un símbolo muy claro del cambio histórico en Irlanda, un hombre que es abiertamente gay, que representa una Irlanda moderna, plural y grandemente de proporción atea, ¿no? Todo distinto a lo que ha sido lo que era la vieja Irlanda gris. De manera que la actual Irlanda se considera verde, naranja y blanca con los colores de la bandera irlandesa, ¿no? Y el cambio también se manifiesta en las dos fuerzas políticas, el Fianna Fáil, conservador de centro derecha, que tiene ahora de 38 escaños, dos elecciones, perdió 7 porque antes tenía 45 de los 160 escaños del Parlamento irlandés. El Sinn Féin, que hasta hace pocos años ni siquiera se presentaba a las elecciones irlandesas y que ha pasado de tener 22 escaños a 37. Y el Fine Gael, liberal de centro izquierda, el que preside el Leo Varadkar, que ha perdido 8 escaños de 47 a 35, a pesar de la gran popularidad de su líder Leo Varadkar, que comentábamos. Por su parte, el Partido Verde, la tercera pata, si se me permite la expresión, de la alianza tripartita, ha aumentado de 3 a 12 diputados. De manera que el gobierno tripartito que tomó posesión el pasado sábado cuenta con 85 escaños de 160, lo cual le permite gobernar cómodamente. El líder del Fianna Fáil, Michael Martin, es el que ha sido elegido como 15º primer ministro con el apoyo de 9 diputados independientes, además de los 85 con lo que cuenta la alianza tripartita, para obtener un total de 94 votos de 160, de manera que ya es una mayoría más que calificada. Martin va a ejercer el cargo por un periodo de 2 años y medio hasta diciembre del 2022, donde para entonces, conforme al acuerdo tripartito, le va a pasar la primera magistratura o la jefatura de gobierno a Leo Varadkar, ¿no? Para que termine la segunda mitad de esta 33ª legislatura irlandesa. De manera que es interesante el teje-maneje negociador que desde febrero hasta el viernes pasado logró culminar un gobierno, insisto, histórico, ¿no? Lógicamente los verdes han enfatizado el cumplimiento de una agenda verde. No en balde su líder, Eamon Ryan, es el nuevo ministro de Transporte, Energía y Clima, para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de gases de carbono en un 7% anual en los próximos 10 años, ¿no? Así como también no adquirir gas fraqueado, por la vía de fracking, que está en los principales asuntos de este nuevo gobierno. Y Varadkar, que es ahora ministro de Trabajo y Negocios, tanto transcurren los 2 años y medio para que asuma como primer ministro, ha dicho que el objetivo del nuevo gobierno es superar la crisis producida otra vez por la COVID-19 y facilitar la vuelta de Irlanda al trabajo, a la apertura de negocios y a continuar las reformas iniciadas en los últimos años. Creo que es una situación sumamente interesante la que se produce en Irlanda. Y acordémonos que un tema sensible en las negociaciones todavía en curso y estancadas, dicho sea de paso, entre la Unión Europea y Gran Bretaña para esto del post-Brexit, ¿ya? ¿Cuál va a ser la situación de los negocios? El tema de la frontera con Irlanda ha sido muy sensible. Yo creo que esos serían los comentarios en torno a la situación política irlandesa a raíz del pasado sábado. Sí, justamente eso último que estabas mencionando, Humberto, me parece que es un tema que no le facilita mucho las cosas
al nuevo gobierno irlandés. Quiero agradecerle a Humberto Cairo, que ha estado con nosotros y se ha estado cortando su llamada. Ha estado experimentando algún problema técnico Cairo, pero bueno, le agradecemos también a Cairo, a Humberto, el haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.